La creación de Adán es uno de los frescos más famosos y emblemáticos del techo de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel Buonarroti entre 1508 y 1512. Esta obra maestra del Renacimiento ha capturado la imaginación y admiración de generaciones por su profunda belleza, simbolismo y técnica innovadora. A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos artísticos de esta icónica pintura. Contexto histórico y composición. La creación de Adán es parte del conjunto de frescos que cubren el techo de la Capilla Sixtina, encargados por el Papa Julio II. La pintura representa el momento bíblico en el que Dios le da la vida a Adán, el primer hombre, según el relato del Génesis. Ubicación. El fresco se encuentra en la parte central del techo, siendo una de las 9 escenas del Génesis. Composición. La escena se divide en 2 partes principales. Dios a la derecha, rodeado por ángeles, y Adán a la izquierda, recostado en la tierra. Ambos están en poses postulares dinámicas, casi tocándose los dedos. Técnica y estilo. Miguel Ángel utilizó la técnica del fresco pintado sobre yeso húmedo para que los colores se integraran con la superficie a medida que el yeso se secaba. Su dominio de la anatomía humana y su capacidad para plasmar el movimiento y la emoción son evidentes en esta obra. Uso del color. Los colores son brillantes y vividos, una característica destacada del estilo renacentista. Los tonos de la piel especialmente muestran una maestría en la representación de la carne humana. Líneas y contornos. Miguel Ángel utiliza líneas fuertes y contornos definidos para delinear las figuras, creando un efecto escultórico que da a las figuras una apariencia tridimensional. Figura de Adán. Adán es representado en una postura relajada, recostado sobre la tierra. Su cuerpo musculoso y bien definido refleja el conocimiento anatómico de Miguel Ángel, que también era escultor. Posición del cuerpo. Adán está reclinado con la cabeza apoyada en su brazo izquierdo y su cuerpo extendido hacia Dios. Esta postura sugiere una falta de energía y vitalidad, como si estuviera esperando la chispa de la vida que Dios está a punto de darle. Expresión facial. El rostro de Adán muestra una mezcla de serenidad y expectación, mirando a Dios con una expresión de tranquila aceptación. Figura de Dios. Dios es representado como un anciano majestuoso y vigoroso, rodeado por un grupo de ángeles. La energía y la vitalidad de Dios contrastan con la pasividad de Adán. Posición del cuerpo. Dios está en una posición dinámica, flotando en el cielo con un manto ondulante que añade movimiento a la composición. Su brazo derecho se extiende hacia Adán, casi tocándolo. Rostro y gestos. El rostro de Dios muestra determinación y autoridad, subrayando su papel como creador. La expresión intensa y la energía en su gesto simbolizan el poder divino. El toque de los dedos. El punto focal de la pintura es el espacio casi imperceptible entre los dedos extendidos de Dios y Adán. Este detalle ha sido interpretado en diversas maneras a lo largo de los siglos. Símbolo de la vida. La casi conexión de los dedos simboliza el momento exacto en que Dios infunde la vida a Adán, representando la chispa divina que anima al ser humano. Tensión y potencial. El pequeño espacio entre los dedos crea una tensión visual y emocional, sugiriendo el potencial de vida y la transición del no ser al ser. Simbolismo e interpretaciones. La creación de Adán está cargada de simbolismo y ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas, filosóficas y artísticas. Humanismo renacentista. La obra refleja el espíritu del Renacimiento, que valoraba la dignidad y el potencial del ser humano. Adán es representado como una figura noble y perfecta, enfatizando la idea de que el hombre es creado a imagen de Dios. Simbología cristiana.
La disposición de las figuras y el dinamismo del fresco reflejan conceptos teológicos sobre la relación entre Dios y la humanidad. La energía y la vitalidad de Dios contrastan con la pasividad de Adán, subrayando la dependencia del hombre en la divinidad para recibir vida y propósito. Innovaciones y legado. Miguel Ángel innovó en varios aspectos con la creación de Adán, estableciendo nuevos estándares en el arte renacentista. Por ejemplo, en la anatomía y el movimiento. La representación precisa del cuerpo humano y el uso del movimiento en las figuras influyeron profundamente en el desarrollo del arte occidental. Impacto cultural. La imagen de los dedos casi tocándose se ha convertido en un icono cultural, reinterpretado en diversas formas en el arte, la literatura y los medios modernos. La creación de Adán de Miguel Ángel es una obra maestra que combina técnica, simbolismo y una profunda comprensión de la condición humana. A través de su uso innovador del fresco, su representación magistral de la anatomía y su poderosa narrativa visual, Miguel Ángel creó una pintura que continúa inspirando y fascinando a audiencias de todo el mundo. Su capacidad para capturar el momento sublime de la creación y la relación entre lo divino y lo humano asegura que esta obra permanezca como una de las cumbres del arte renacentista y una joya perdurable del patrimonio cultural. Pasamos a estudiar algunas curiosidades y enigmas de la creación de Adán de Miguel Ángel. La creación de Adán de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina no es solo una obra maestra del arte renacentista, sino también un fresco cargado de curiosidades y enigmas. A continuación presentaremos algunas de las más fascinantes. Primera, la comparación con el cerebro humano. Uno de los aspectos más intrigantes de la creación de Adán es la teoría de que la forma en la que Dios y los ángeles están representados se asemeja al cerebro humano. Estructura cerebral. En 1990, el médico Frank Mesferge publicó un artículo en el Journal of the American Medicinal Association, donde propuso que la figura de Dios y el manto que lo rodea junto a los ángeles tienen una sorprendente similitud con un corte sagital del cerebro humano. Elementos como el cerebelo, la glándula pituitaria y el nervio óptico parecen estar representados. Simbolismo de la inteligencia divina. Esta teoría sugiere que Miguel Ángel, quien tenía un profundo interés en la anatomía humana, podría haber querido simbolizar que la inteligencia y la razón humana son dones divinos. La conexión, casi tocando los dedos, puede representar no solo la infusión de la vida, sino también de conocimiento y conciencia. Posibles autorretratos. Autorretrato de Miguel Ángel. Se especula que Miguel Ángel pudo haber incluido un autorretrato en la figura de Dios, aunque no hay pruebas definitivas. Algunos historiadores del arte señalan las similitudes entre los rasgos faciales de Dios y los conocidos autorretratos del artista. 3. El dedo de Dios y Adán. Espacio entre los dedos. La casi imperceptible distancia entre los dedos de Dios y Adán ha sido objeto de mucha especulación e interpretación. Algunos creen que representa el momento justo antes de que la vida sea impartida a Adán, capturando la esencia del potencial de la divinidad. Dedo de Adán relajado. A diferencia del dedo extendido de Dios, el dedo de Adán está ligeramente relajado, lo que puede simbolizar su estado aún inanimado y su dependencia de la fuerza divina. 4. Ángeles y evasión de las restricciones eclesiásticas. Ángeles y mujeres. Algunos críticos han sugerido que uno de los ángeles que rodea a Dios tiene características femeninas y podría representar a Eva, aunque esto no es un consenso entre los estudiosos. Esta interpretación sugiere una prefiguración de la creación de Eva. 5. Incorporación de motivos clásicos. Influencias clásicas. Miguel Ángel era un estudioso de la escultura y la literatura clásicas. La pose y la musculatura de Adán reflejan las influencias de las estatuas clásicas griegas y romanas, representando la idealización del cuerpo humano. 6. Anatomía precisa. Conocimiento anatómico.
Miguel Ángel era un experto en anatomía humana, habiendo disecado cuerpos para entender mejor la estructura y el funcionamiento del cuerpo. Este conocimiento se refleja en la precisión anatómica de las figuras en la creación de Adán, especialmente en la musculatura de Adán y la tensión en el cuerpo de Dios. 7. Simbolismo del manto, forma del manto. El manto que envuelve a Dios y los ángeles ha sido comparado no solo con el cerebro humano, sino también con un útero. Esta interpretación sugiere una representación de la creación no solo de la vida física, sino también del espíritu y la conciencia. 8. Interacción de colores, paleta de colores. Miguel Ángel utilizó una paleta de colores vivos y contrastes para destacar las figuras y darles una presencia dinámica. Los tonos de piel y los colores del manto crean un equilibrio visual que guía la mirada del espectador. 9. Dimensión espiritual y temporal. Momento atemporal. La escena captura un momento atemporal de creación. La postura relajada de Adán y la energía del gesto de Dios sugieren la inminencia del acto divino, creando una tensión entre el estado actual de Adán y su despertar próximo. 10. Elementos ocultos y teorías de conspiración. Teorías de conspiración. Algunas teorías especulativas sugieren que Miguel Ángel, conocido por sus conflictos con la Iglesia, pudo haber incluido mensajes ocultos y críticas sutiles a la institución eclesiástica de su tiempo. Aunque estas teorías carecen de evidencia concreta, añaden una capa de misterio a la interpretación de la obra. Como conclusión, podemos decir que la creación de Adán es una obra rica en detalles, simbolismo y posibles significados ocultos. Desde su innovadora representación anatómica hasta las teorías sobre su simbolismo oculto. Cada aspecto de la pintura refleja la genialidad y la profundidad de Miguel Ángel. Estos secretos y curiosidades continúan fascinando a los estudiosos y al público en general, asegurando que esta obra maestra sigue siendo objeto de admiración y debate en los años venideros. Vamos a hacer un análisis completo del techo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. El techo de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, es una de las obras más impresionantes y ambiciosas del Renacimiento. Encargado, como hemos dicho antes, por el Papa Julio II, este proyecto monumental transformó el techo de la capilla en una sinfonía de figuras, escenas bíblicas y simbolismo teológico. A continuación, presentaremos un análisis detallado del techo de su totalidad. 1. Contexto y encargo. Comisión. El Papa Julio II encargó a Miguel Ángel la tarea de decorar el techo de la Capilla Sixtina, que hasta entonces había tenido un cielo azul con estrellas doradas. A pesar de ser más conocido como escultor, Miguel Ángel aceptó el desafío, aunque inicialmente con reticencia. El objetivo. El proyecto tenía como objetivo principal glorificar la historia de la humanidad desde la creación hasta la redención, reflejando las enseñanzas de la Iglesia Católica. Segundo, diseño y estructura general. El techo de la Capilla Sixtina está compuesto por 9 paneles centrales que representan escenas del Génesis, rodeados por figuras de profetas y sibilas, y acompañados por una serie de otros elementos decorativos y narrativos. A. Paneles centrales del Génesis. Los 9 paneles centrales narran la historia de la creación, del pecado original y las consecuencias para la humanidad. Se disponen en el siguiente orden, desde la entrada hasta el altar. 1. La separación de la luz y las tinieblas. 2. La creación del sol, la luna y las plantas. 3. La separación de la tierra y las aguas. 4. La creación de Adán. 5. La creación de Eva. 6. La tentación y expulsión del paraíso. 7. El sacrificio de Noé. 8. El diluvio. 9. La embriaguez de Noé. B. Figuras de profetas y sibilas. A lo largo de los márgenes del techo, Miguel Ángel pintó 12 figuras, 7 profetas del Antiguo Testamento y 5 sibilas, profetisas de la mitología clásica. Estas figuras representan la anticipación de la venida de Cristo y la salvación futura.
Profetas incluyen a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Zacarías y Jonás. Sibilas incluyen a la sibila délfica, la sibila cumana, la sibila eritrea, la sibila líbica y la sibila pérsica. Antepasados de Cristo. En las lunetas y pechinas, Miguel Ángel pintó los antepasados de Cristo según la genealogía de Jesús, como se menciona en el Evangelio de Mateo. Estas figuras simbolizan la conexión de la humanidad con la historia sagrada. Escenas laterales y pechinas. Las 4 pechinas de las esquinas del techo representan eventos de salvación en la historia de Israel, prefigurando la salvación traída por Cristo. Tenemos a David y Goliat en primera posición, 2, Judith y Holofernes, 3, la serpiente de bronce, 4, el castigo de Amán. En tercer lugar vamos a pasar a la técnica y el estilo. Fresco. Miguel Ángel utilizó la técnica del fresco aplicando pigmentos a la cal húmeda. Esta técnica requiere una ejecución rápida y precisa, ya que el yeso se seca rápidamente. Anatomía y movimiento. Conocido por su profundo conocimiento de la anatomía humana, Miguel Ángel dotó a sus figuras de un realismo y dinamismo impresionantes. Las poses retorcidas y los músculos definidos muestran su habilidad para capturar el movimiento y la tensión. Uso de la perspectiva. Miguel Ángel utilizó la perspectiva para crear una sensación de profundidad y tridimensionalidad. Las figuras se proyectan hacia el espectador, creando una ilusión de espacio y volumen. 4. Simbolismo y temática. Creación y caída. Los paneles centrales narran la creación del mundo y la caída del hombre, subrayando temas de divinidad, pecado y redención. La profecía y salvación. Los profetas y sibilas anuncian la venida de Cristo, integrando la teología cristiana con la tradición clásica. Redención. Las escenas de las pechinas y las figuras de los antepasados de Cristo refuerzan la idea de una historia de redención que culmina en la llegada de Jesús. 5. Curiosidades y enigmas. Autorretratos y secretos. Se especula que Miguel Ángel pudo haber incluido su propio autorretrato en algunas figuras, como por ejemplo el profeta de Jeremías o incluso en Flayet Skin de San Bartolomé en el juicio final, aunque este último está en el muro del altar y no en el techo. Múltiples significados. Algunos estudiosos sugieren que ciertas figuras y escenas tienen múltiples interpretaciones, tanto teológicas como personales, reflejando las tensiones y los conflictos internos de Miguel Ángel. Esquema del cielo. La elección de las sibilas y los profetas junto con las figuras de la genealogía de Cristo crea un esquema que abarca tanto el pasado, el presente y el futuro, conectando la creación con la redención final. Podemos decir que el techo de la Capilla Sixtina es una obra maestra que combina técnica, simbolismo y narración de manera magistral. A través de sus figuras imponentes, su uso innovador del fresco y su profunda comprensión de la anatomía y el movimiento, Miguel Ángel creó un ciclo de frescos que no solo decora un espacio sagrado, sino que también narra la historia de la humanidad desde la creación hasta la redención. Su legado perdura como uno de los logros más grandes del arte occidental. Una obra que sigue inspirando y asombrando a los espectadores siglos después de su creación. Pero continuemos con la creación de Adán. La creación de Adán es una de las pinturas al fresco de Miguel Ángel Buonarroti, que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina. La escena representa, como ya hemos dicho en varias ocasiones aquí, el origen del primer hombre, Adán. El fresco forma parte de la sección pictórica de 9 escenas basadas en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. Esta es una de las obras más representativas del espíritu del Renacimiento italiano, debido al modo de representar la creación del hombre, destacando en ella la imagen antropomorfa del creador, la jerarquía y proximidad entre los personajes, el modo en que Dios aparece y el gesto de las manos de Dios y el hombre, tan original
como revolucionario. Ya vemos que Miguel Ángel no obedecía un pensamiento ortodoxo, sino más bien creaba su universo pictórico desde sus propias reflexiones plásticas, filosóficas y teológicas. Ahora bien, ¿cómo interpretarlo? Desde el punto de vista del creyente, Dios es una inteligencia creadora. Por ende, no es de extrañar que una de las interpretaciones de la creación de Adán y Miguel Ángel centre su enfoque en este aspecto. Hacia el año 1990, el médico Franklin Mechberberg identificó un paralelismo entre el cerebro y la forma del manto rosa que envuelve al grupo del creador. De acuerdo con el científico, el pintor habría hecho una referencia deliberada al cerebro como alegoría de la inteligencia superior que ordena el universo, la inteligencia divina. Si Franklin Mechberger estaba en lo cierto, más que en una ventana o portal que comunica las dimensiones tierra y espiritual, el manto sería la representación del concepto de Dios creador como inteligencia superior que ordena la naturaleza. Pero, aun cuando nos parezca razonable y probable, solo un registro del propio Miguel Ángel, un texto o bocetos de trabajo, podría confirmar esta hipótesis. Pasamos al antropocentrismo de la creación de Adán. Como fuere, el fresco de Miguel Ángel destaca por ser una vívida expresión del antropocentrismo renacentista. Ciertamente podemos ver una relación jerárquica entre ambos personajes, Dios y Adán, debido a la altura que eleva al creador sobre su criatura. Sin embargo, esta altura no es vertical, se construye sobre una línea diagonal imaginaria. Esto permite a Miguel Ángel establecer una verdadera semejanza entre el creador y su criatura. Le permite representar en un sentido más claro la relación entre ambos. La imagen de Adán parece un reflejo que se proyecta en el plano inferior. La mano del hombre no continúa la inclinación descendente de la diagonal que traza el brazo de Dios, sino que parece elevarse con discretas ondulaciones, logrando así una sensación de proximidad. La mano, símbolo fundamental del trabajo del artista plástico, se vuelve una metáfora del principio creador, a partir de la cual se comunica el don de la vida y se crea un reflejo oblicuo en una nueva dimensión de la obra creada. Dios ha hecho del hombre también un creador. Y es que Dios, como el artista, se presenta frente a su obra. Pero el dinamismo del manto que lo envuelve y los querubines que lo portan indican que pronto desaparecerá de escena para que su obra viva como fiel testimonio de su presencia trascendente. Dios es un artista y el hombre, a semejanza de su creador, también lo es. La escena tiene lugar después de que Dios haya creado la luz, el agua, el fuego, la tierra y los demás seres vivos. Dios se aproxima al hombre con toda su energía creadora, acompañado de una corte celestial. Por esa energía creadora, la esencia está cargada de un intenso dinamismo, acentuado por las líneas ondulantes que atraviesan toda la composición y que imprimen un ritmo visual. Asimismo, gana un cierto sentido escultórico gracias al trabajo de volumen de los cuerpos. Pasamos a la descripción iconográfica de la creación de Adán. La imagen principal nos presenta en un solo plano dos secciones divididas por una diagonal imaginaria, la cual facilita establecer una jerarquía. El plano de la izquierda representa la presencia de Adán desnudo, quien ya está formado y espera a ser insuflado por el don de la vida. Por eso vemos a Adán acostado y lánguido en una superficie terrestre, sujeta a las leyes de la gravedad. La mitad superior está dominada por un grupo de figuras suspendido en el aire, dando a entender su carácter sobrenatural. Todo el grupo está envuelto en un manto rosa que flota en el cielo como una nube. Parece un portal entre la tierra y el orden celestial. Dentro del grupo, el creador destaca en el primer plano sostenido por querubines, mientras circunda con su brazo a una mujer,
¿Acaso Eva esperando su turno o acaso a una alegoría al conocimiento? Con su mano izquierda el Creador sostiene por el hombro al que parece un niño o querubín y que algunos sugieren podría tratarse del alma que Dios insuflará en el cuerpo de Adán. Ambos planos parecen unirse por medio de las manos, elemento central de la composición. Las manos se abren a la conexión entre ambos personajes mediante los dedos índices extendidos. Las fuentes bíblicas sobre la creación del hombre. La escena representada es una interpretación muy poco ortodoxa del pintor sobre el libro del Génesis. En este se cuentan dos versiones de la creación del hombre. Según la primera, recogida en el capítulo 1, versículos del 26 al 27, la creación del hombre ocurre de la siguiente manera. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. En la segunda versión, ubicada en el capítulo 2, versículo 7, el libro del Génesis describe la escena de la siguiente manera. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. No existe en el texto bíblico ninguna alusión a las manos. Sin embargo, sí al acto de modelar la arcilla, que no es otra cosa que esculpir, y esculpir es la principal vocación del artista Miguel Ángel. No es de extrañar que haya centrado su atención en ello. El creador y su criatura, iguales en su capacidad de crear, solo se distinguen en una cosa: Dios es el único que puede dar vida. La creación, según el Génesis, en la tradición iconográfica. De acuerdo con la investigadora Irene González Hernando, la tradición iconográfica sobre la creación suele obedecer a tres tipos. 1. Las series narrativas. 2. El cosmocrator, representación alegórica de Dios como un geómetra o matemático con sus herramientas creativas. 3. La presentación de Adán y Eva en el paraíso. En aquellos que optan por las series narrativas del Génesis, el día sexto de la creación, correspondiente a la creación del hombre, recibe particular atención de los artistas, como en Miguel Ángel. Dice González Hernando que, por costumbre, el creador, generalmente bajo apariencia de Cristo siríaco, bendice su creación, que se desarrolla en fases sucesivas. Más adelante la investigadora añade lo siguiente: así podremos hallar a Dios modelando al hombre en arcilla. Por ejemplo, la Biblia de San Pedro de Rodas en el siglo XI, o insuflándole vida, lo que indica a través de un haz de luz que va del creador a su criatura. Por ejemplo, en Palermo y Monreale en el siglo XII, o como en la genial creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, a través de la unión de los dedos índices del Padre y Adán. Sin embargo, la misma investigadora nos informa que durante la Edad Media, antecedente inmediato del Renacimiento, tenían mayor importancia las escenas alusivas al pecado original, debido a la necesidad de subrayar el papel de arrepentimiento en la redención. Si hasta ese momento las escenas preferidas de la creación solían circunscribirse a Adán y Eva en el paraíso, la elección de Miguel Ángel por un tipo iconográfico menos frecuente al que añade nuevos significados muestra una voluntad renovadora. El rostro del creador. Dicho momento iconográfico tiene precedentes como la creación del hombre de Giotto, obra fechada hacia el año 1303 e integrada al conjunto de frescos que decora la capilla de los Scovenci en Padua. Hay importantes diferencias.
La primera reside en el modo de representar el rostro del Creador. No era demasiado frecuente que el rostro del Padre se representara, pero cuando se hacía, solía usarse del rostro de Jesús como imagen del Padre. Tal y como podemos ver en la imagen anterior, Giotto ha permanecido fiel hasta la convención. Miguel Ángel, en cambio, se toma la licencia de asignarle un rostro más próximo a la iconografía de Moisés y los patriarcas, como ya había ocurrido en algunas obras del Renacimiento. Las manos, un gesto original y trascendente. La otra diferencia entre el ejemplo de Giotto y este fresco de Miguel Ángel estaría en el gesto y función de las manos. En la creación de Adán de Giotto, las manos del Creador representan un gesto de bendición de la obra creada. En el fresco de Miguel Ángel, la mano derecha de Dios no es un gesto de bendición tradicional. Dios apunta activamente con el dedo índice a Adán, cuyo dedo está apenas levantado, como esperando que la vida habite en él. Así, las manos parecen más bien el canal por el que la vida es insuflada. La ausencia de luz emanada en forma de rayo refuerza esta idea. Todo parece indicar que Miguel Ángel ha retratado una instantánea del momento justo en el que Dios se prepara para dar vida a la obra de sus manos en mayúscula.